Cordial salud, compañeros y tutor. Mi nombre es Carolina y me dispongo a realizar la explicación del video número 2 del ejercicio número 5 correspondiente al estudiante 1. Preguntas orientadas. ¿Qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usarán el problema? Ley de la inercia: el cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante si sobre él actúa la fuerza resultante igual a cero. Ley de la fuerza: un cuerpo sometido a la fuerza igual a cero tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. Su módulo es aceleración igual a fuerza sobre masa. Y el principio de acción y reacción: si dos cuerpos A y B interactúan en la acción A, se opone una reacción B en la misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción ¿a qué fuerza? Aquella fuerza que va en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Qué significa que un sistema está incluido de fuerzas? Un sistema está incluido de fuerzas cuando la sumatoria de las fuerzas que interactúan en él, ya sea en el eje X o en el eje Y sean iguales a cero. Bueno, proseguimos. Ya con el ejercicio, enuncia el ejercicio. En la siguiente figura se ilustra una persona que tira o ala de un resorte en constante K, llegando hasta la posición horizontal X sub E y llega a L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. Aquí nos decían que ignoráramos la masa del resorte y realizáramos un diagrama del cuerpo libre para la persona en el resorte, indicando la fuerza que corresponde a pares de acción y reacción. Y determinar la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Bueno, si miramos las fuerzas presentadas sobre el resorte por la ley de Hooke, decimos que fuerza sub E es igual a la menos constante por X. Como fue elongado desde el reposo L hasta X en las X negativas, X es igual a X sub E menos Y. Adicional, como la fuerza elástica es generada por la reacción de la fuerza realizada para la persona, primer par de acción-reacción, nuestra F sub E es igual a F persona. De allí podemos ver que el DCL de la persona, y si lo notamos en un equilibrio en su centro de la masa, intentando por un lado alar aún más el resorte sin obtener una respuesta, pues F zapato será la dirección contraria y de la misma magnitud, lo que nos lleva a que la fuerza de fricción será fuerza de fricción igual a F zapato, a menos F zapato, perdón. O así obtenemos el segundo para acción-reacción del sistema humano menos resorte. El punto dice, si por el contrario, como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición X sub E, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción? Acá también colocamos el diagrama y cómo se evidencia en el CL del humano. Para avanzar realiza con los pies una fuerza, que sería F zapato, que a su vez genera una fuerza contraria proveniente del resorte, como en el ejercicio anterior está dado por F sub E es igual a la constante por X. Como fue elongada desde el reposo L hasta X sub C, en las X positivas X es igual a X sub E y F sub E es igual a menos la constante por X sub E y así las cosas podemos decir que la fuerza de fricción será igual a la magnitud de la fuerza de fricción o razonamiento del humano sobre el zapato. La fuerza de fricción es igual a K por X sub E. ¿Qué le pasa a la fricción qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace cero? Bueno, el resorte se mantendrá en su posición de equilibrio, ya que el sujeto no podrá vencer la fuerza elástica del resorte, debido a la ausencia de la fuerza de fricción opuesta a la que le imprime la persona sobre el suelo. La ausencia de la fuerza de razonamiento ocasiona que no sea posible contrarrestar la fuerza elástica del resorte, por lo tanto no se cumplirá un par de acción y reacción entre el suelo y el zapato, dando como resultado que la sumatoria de las fuerzas que intervienen en el sistema sea igual a cero.
Para una constante K de 1.801 por 10 elevado a la 3 newtons sobre metros y una posición de equilibrio L que es igual a 0,879 metros. Realice una gráfica de la fuerza elástica en función al desplazamiento tanto para el régimen de la compresión como elongación e identifique dichas zonas en la gráfica. Si se presenta que el punto de equilibrio está en una distancia de L, las elongaciones estarán dadas por valores de L inicial. F sub E es igual a menos la constante por X y X es igual a L sub X menos Li. Graficando los valores de Lx y L nos quedaría así. Lx1, L y Lx, L sub X2, perdón. Aquí podemos apreciar como el caso de un valor menor a L, la diferencia según a L sub x1 según la ecuación anterior sería negativo y en el siguiente caso nos daría positivo. Así las cosas, la gráfica del eje X tendrá las compresiones del resorte y los positivos intentos por elongar y Y, los positivos intentos por elongar el resorte, como lo podemos ver acá. Gracias, compañeros y tutor.